bendiciones, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más. Estamos aquí para orar y para pedirle a Dios que nos dé más y más de su gracia, que nos permita ser cada día más como Él quiere que seamos. Les pido que me acompañen en oración y para entrar a nuestro devocional. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque siempre, oh Dios, siempre, siempre piensas en nosotros. Oh Señor, tú conoces todo lo que está dentro de nosotros. Tú conoces nuestros pensamientos aún mejor que nosotros mismos. Tú sabes y conoces nuestras necesidades aún más que nosotros mismos. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, porque tú escudriñas nuestro corazón y nuestra mente. Tú conoces todos nuestros pensamientos, Señor, y aun sin embargo nos sigues amando. Nos sigues esperando, oh Dios, que seamos los hijos e hijas que tú quieres y esperas que seamos. Gracias, Padre. ¿Cómo agradecerte, Señor, tanta bondad? ¿Cómo pagarte, Señor, todo lo que tú haces por nosotros? Solamente, Señor, lo que tú pides de nosotros es que vivamos vidas para bendecirte, para glorificarte, para alabar tu santo nombre. Que tú te sientas dichoso, Señor, te sientas orgulloso de nosotros mismos. Oh Padre, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir cada día buscando la manera de complacerte al 100%. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque tu misericordia es mejor que la vida. Y tú, Padre, a cada momento perdonas nuestras iniquidades. Gracias, Señor. Te pedimos en este momento, oh Dios, que nos des conocimiento, sabiduría, entendimiento de lo alto, Padre, para que a cada momento podamos ser mejor que hoy o que ayer. Siempre, Señor, tratando de reconocer nuestras imperfecciones, tratando de reconocer, Señor, que sin ti no somos nada. Contigo, Señor, de tu mano lo podemos, pero sin ti, oh Dios, ni un paso podemos dar. Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu que está constantemente con nosotros. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, que Él es el que permite, oh Dios, que vengamos ante ti. Por el hecho, Señor, de haber dado su vida por nuestros pecados, nos hace aceptos delante de ti, Padre. Te damos gracias, Padre Santo. Te pedimos en este momento, Señor, que nos ayudes a continuar adelante a través de la crisis que estamos viviendo. Oh Padre Santo, que no nos enfoquemos, que no pongamos atención tan firmemente en las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, sino que miremos hacia ti, Padre Santo. Que pongamos nuestra mirada, nuestro enfoque, Padre Santo, en que tú tendrás cuidado de cada uno de nosotros. Que tu amor y tu misericordia son mucho más grandes que cualquier situación o problemas que estemos viviendo. Padre, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Encomendamos a todos nuestros seres queridos en tus manos, Padre Santo. Protégelos y cuídalos, Señor. Los niños que empezaron las escuelas, Señor, sé tú con ellos. Ábreles el entendimiento, Señor, bendícelos. Padre Santo, Padre amado, donde quiera que se encuentren o nos encontremos, sé tú, Señor, cuidando de cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén, amén, amén. Bendito Dios. Pues sí, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y nosotros, pues,
como siempre, debemos de estar enfocados en ver cómo podemos nosotros solucionar nuestros propios problemas a través de Cristo Jesús. Él nos da la solución. Dios permite que tengamos situaciones, ¿verdad? Y problemas, pero Él nos da la salida. Dice que en todo momento Dios está con nosotros, solamente probando nuestro carácter, y Dios espera que en todo momento confiemos en Él. Estamos hablando de cómo podemos obtener la paz de Dios. Nos quedamos a mitad del capítulo la vez pasada. Y Dios dice, la paz de Dios nos permite estar tranquilos en medio de los problemas. Ahora, ¿cómo obtendremos esta paz? A continuación hay 5 claves para adquirir la paz perfecta de Dios. La primera clave es: obedezca los principios de Dios. Si queremos paz, debemos obedecer los principios de Dios que se encuentran en su palabra. Haga exactamente lo que dice la Biblia. El salmista dijo: los que aman tu ley disfrutan de gran bien y nada los hace tropezar. Con todo mi ser cumplo tus estatutos. ¡Cuánto los amo! Dios dice que la paz viene cuando vivimos en armonía con Él, cuando hacemos lo que Él dice que hagamos. Dice el escritor: hace poco compré un automóvil. En la guantera de un carro nuevo hay siempre un manual para el dueño. Este manual me dice que si hago algunas cosas en ciertos momentos, obtendré un rendimiento mejor de mi carro. La palabra de Dios es nuestro manual del dueño para nuestra vida. Contiene principios de salud, de finanzas, en matrimonios, relaciones, negocios y mucho, mucho más. Usted puede pasar por alto estos principios, pero si lo hace, no tiene a quien culpar por sus problemas, excepto a usted mismo. Si no obedece estos principios, no experimentará la paz. Así como un carro se desplaza mejor si usted sigue las instrucciones del diseño, su vida será mucho mejor si usted vive de acuerdo al dueño, o sea, al diseñador, que es Dios, tal y como se presenta en su palabra. Es así de sencillo. Si quiere tener paz, obedezca los principios de Dios. El número 2 dice: acepte el perdón de Dios. Además, si queremos paz, debemos aceptar el perdón de Dios, su perdón y liberación del castigo. Para la mayoría de las personas, la culpa es el destructor principal de la paz. Cuando nos sentimos culpables, nos sentimos obsesionados y perseguidos por nuestro pasado. Que si alguien se va a enterar de esto, que si alguien va a saber que yo hice esto otro, que si se dan cuenta de esto o de lo otro, que a qué horas voy a revelar la verdad o que si me quedo callada. Cosas así son las que no permiten que tengamos paz en nosotros mismos. Por eso es que leemos en el periódico acerca de personas que 30 años después de los hechos restituyen el mal que hicieron en aquel entonces. Entonces dicen: viví en un infierno durante 30 años y lo tenía que sacar de mi mente. Ya no podía más. La única forma de tener paz mental es tener una conciencia limpia, y solo Dios puede dárnosla. En Malaquías 7:18 nos dice: ¿qué Dios hay como tú? Es como una pregunta. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito?
No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amarnos. Note que Miqueas dice que Dios está ansioso, deseoso e interesado en borrar nuestras cuentas con Él. Esa es la naturaleza de Dios. Le gusta perdonar. Alguien dijo que Dios tiene un borrador grandísimo. La palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y los limpiará de toda maldad. El perdón de Dios está disponible, así que si no tiene una conciencia limpia, obténgala hoy mismo. Concéntrese en la presencia de Dios. Si queremos paz, debemos concentrarnos en la presencia de Dios. Debemos reconocer que Dios está siempre con nosotros y debemos aprender a sentir su presencia. Isaías 26:3 nos recuerda fijar nuestra mirada en Dios. Al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Esto lo dice Isaías 26:3. Tenemos la opción de concentrar la atención en nuestros problemas o en Dios. O en Dios que tiene la solución. Hay una escritora, ella se llama Corrie ten Boom, autora de Refugio Secreto. Ella escribió esto: mientras más oscura sea la noche que nos rodea, más brillante y más verídica y más hermosa arderá la palabra de Dios en nosotros. Si mira al mundo, se angustiará. Si buscas adentro, se deprimirá. Pero si miras a Cristo, descansarás. En lo que se concentre será lo que determine su nivel de paz personal. Concéntrese en la presencia de Dios. Él está con usted y prometió que nunca, nunca le abandonará. En la oficina de nuestra iglesia, algunos días por la tarde, a veces hacemos cosas chistosas para entretenernos un poco. Un viernes por la tarde estábamos jugando con puntos de tensión. Usted sabe, son unos puntos de tensión que ayudan para determinar si nuestros músculos están tensos. Habíamos escuchado acerca de esto. James Dobson habló de esto en su programa de radio. Así que pensamos y le escribimos para conseguir un juego de estos. Son unos pequeños puntos sensibles a la presión que se colocan en la mano y sirven para medir la tensión nerviosa. De la misma forma que la adrenalina cambia en su sistema, los puntos cambian de color y muestran si tiene usted tensión. Estábamos experimentando con ellos para ver si podíamos afectar el nivel de tensión entre unos y otros. Recuerdo que dije, ¿no sería maravilloso tener señales internas con lucecitas que nos avisaran cada vez que dejamos de concentrarnos en el Señor? O que si tuviéramos una señal o una luz de aviso que nos indicara cuando no estamos en armonía con Dios. Entonces me di cuenta de que sí tenemos luces que nos avisan. Se llaman tensión o estrés. Ponerse tenso es una clara indicación de que quitamos nuestros ojos del Señor y los pusimos en las circunstancias. Estamos mirando al problema en lugar de la solución. Ahora bien,
Cuando mira usted a un problema, se va a poner tenso. Pero trate de recordar que la tensión es la forma que Dios tiene para decirnos: organiza tu enfoque, mírame a mí. El salmista dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura en momentos de angustia. En Salmos 46:1. Más adelante en el mismo capítulo, él nos recuerda: quédense quietos, reconozcan y aprendan que yo soy Dios. Esto lo dice el Salmo 46:10. Estos versículos tienen un trasfondo interesante. No los escribió David. Este salmo fue escrito durante el tiempo de Ezequías, muchos años después de la muerte de David. Sennacherib, el rey de Asiria, atacó la nación de Israel. Los soldados enemigos habían rodeado a Jerusalén y los israelitas estaban nerviosos y compungidos. Sabían que el peligro era grande. Así que hicieron esta oración. 5 minutos antes del mediodía, Dios mandó una plaga y murieron 185,000 asirios. Jerusalén estaba a salvo y todos felices y contentos. Este salmo nos recuerda que Dios es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. No importa lo abrumadora que parezca nuestra condición, Él es la ayuda siempre presente en momentos de dificultad. Este salmo nos dice 2 cosas sobre recibir la ayuda de Dios en tiempos problemáticos. La primera cosa es quedarse quieto. Cuando tenemos problemas, allí la palabra hebrea significa aliviarse, dejarlo ir. Se dice que la mayoría de nuestros problemas, vienen de nuestra falta de habilidad para quedarnos quietos. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió quieto y se concentró en el Señor? Pruébelo ahora mismo. Respire profundo y exhale. Y concéntrese en la presencia de Dios que lo rodea. Haga esto de 50 a 60 veces al día. Cada vez que sienta que la tensión aumenta, tome mini vacaciones mentales. Quédese quieto. La prisa es la muerte de la oración. Además de decirnos que nos quedemos quietos, el Señor nos recuerda: reconozcan que yo soy Dios. ¿Sabe que justo es el medio de un huracán o tornado? Hay un centro tranquilo que se llama el ojo. De igual forma, aunque todo se deshace alrededor de usted, puede haber un centro tranquilo en su vida. Esté quieto y sepa que Dios está ahí. Obedezca los principios de Dios. Acepte el perdón de Dios. Concéntrese en su presencia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto lo dice Filipenses 4:7. Confíe en los propósitos de Dios. Es otro de los consejos que nos da. Si queremos experimentar la paz de Dios, debemos confiar en los propósitos de Dios. Aun cuando las cosas no tengan sentido,
debemos confiar en los propósitos de Dios. Escuche lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. ¿Cuántos verbos usted ve en estos versículos? Hay cuatro verbos en este capítulo, en este versículo, perdón. El primero es confiar, confía. Está seguido de no te apoyes. El tercero es reconócelo. Y el cuarto, Él hará. Los primeros tres verbos se usan como mandatos. Confía, no te apoyes y reconócelo. El cuarto verbo se usa para expresar una promesa. Cuando Dios nos dice, y Él hará derechas tus veredas. Consideremos confiar por un minuto. ¿Ha notado que muchas cosas en la vida no tienen sentido? ¿Y siente que muchas de las cosas en la vida están fuera de su control? ¿Qué hace en estas situaciones? Confiar. Confiar. A decir verdad, eso es todo lo que se puede hacer. No te apoyes. Dice lo mismo. No trate de de descifrar la vida por su propia cuenta. No trate de descifrar la vida por su propia cuenta. ¿No es verdad que siempre tratamos de hacer esto nosotros mismos? Perdemos muchísimo tiempo y energía tratando de descifrar las cosas. Dios nos exhorta a solo confiar en Él. La mayoría de la gente se preocupa por dos problemas comunes, que es la enfermedad y la muerte. Todos encaramos enfermedades y algún día todos moriremos. ¿Cómo puede tener paz cuando un ser querido está enfermo de muerte? ¿Cómo debo reaccionar cuando un amigo muere de repente? Dios me pide que confíe en Él, que no trate de descifrar esto por mi propia cuenta. O sea, no hay remedio, no hay solución para eso. Cuando una persona se enferma, se ora por ella y pedimos que Dios haga su voluntad en ella. Pero si muere, ya no podemos hacer nada absolutamente por ella. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir la vida llorando y amargándonos y no sé, cada persona lo toma de diferente manera. Por eso es que Dios nos habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no porque algunos seamos más duros que otros o no tengamos sentimientos. A todos nos duele la partida de un ser querido. Y le extrañamos y nos lloramos. Pero no podemos hacer nada. No podemos hacer nada por traerlos de regreso a esta vida. Entonces, eso es de lo que se trata cuando Dios nos dé esa paz. Hay personas que me dicen en muchas ocasiones que cuando por fin dejaron de tratar de imaginar por qué Dios permitió que sucediera algo y comenzaron a confiar en Él, entonces llegó la paz. Necesitamos aceptar el hecho de que no todas nuestras preguntas serán contestadas en esta vida. Una de las lecciones que estoy aprendiendo de forma lenta es que no tengo que entender el por qué ni el cómo.
ni tampoco el cuándo. Dios hace lo que hace. Todo lo que tengo que hacer es confiar en Él para experimentar su paz. Mientras me esfuerzo por arreglar las cosas, en realidad no estoy confiando en Dios y es probable que no tendré paz. Tenemos que confiar en Dios con nuestras vidas y con la vida de nuestros seres queridos. El escritor de Proverbios nos insta a confiar en Dios y a no depender de nuestra propia prudencia. Luego nos recuerda que reconozcamos a Dios ahora, ya, en este momento. ¿Qué quiere decir reconocer a Dios? Significa aceptar el hecho de que Dios controla soberanamente el universo, incluyendo la parte en que usted y yo vivimos. Debemos reconocer que Dios tiene el control y que Él no comete errores. Estas son algunas de las palabras o expresiones que nunca le oímos a Dios decir. Una de estas expresiones es o Nunca tiene que decir porque nunca comete un error. Todo lo que pasa en su propia vida encaja en el plan de Dios para usted. Él usa cada situación, hasta los problemas, las angustias y dificultades que usted mismo se busca para lograr su propósito en la vida suya. Él acomoda todo perfectamente en su plan y propósito para usted. Lo único que Dios espera de usted es que usted confíe en Él sin tratar de descifrarlo todo. Reconozca que Dios lo domina todo. Cuando hace esto, tiene su promesa de que Él dirigirá su vida, o como lo dice la versión de la NBI, y Él allanará tus senderos. Proverbios 3:6. Dice, muchos de nosotros cuando tratamos de dirigir nuestras vidas, seguimos caminos fortuitos, llenos de indecisión. ¿Debo hacer esto o aquello? ¿Qué estará mejor hacer? ¿Aquí o allá? ¿Debo ir aquí o debo ir mejor allá? La indecisión produce estrés en nuestra vida, pero si confiamos en el Señor, Él dirige nuestras sendas y las hace rectas. Él no nos llena de tensiones. El apóstol Pablo aprendió esta lección. Él tenía paz porque sabía que Dios dirigía su vida, aun cuando estaba encerrado en una prisión de Roma. Pudo escribir: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Esto lo dice Filipenses 4:12. Luego nos dice, el secreto aprendido es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo dice Filipenses 4:13. Nótese en esto, fue algo que Pablo tuvo que aprender, no le llegó de forma natural, como tampoco nos llega a nosotros el aprender a confiar en el Señor y a permitirle que guíe su vida por lo que estábamos sufriendo en paz.
Pablo, está hablando de Pablo, él aprendió a confiar en el Señor y a permitirle que guiara su vida, por lo que estaba satisfecho y en paz. El lugar más seguro, el lugar más sereno para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Una de mis escenas favoritas en la Biblia, dice el escritor, es cuando Jesús y los discípulos están en el bote de pescar en el mar de Galilea. Y esta historia se encuentra en Lucas 8, 22, 25. Se encontraban y se presenta este acto en una tormenta. ¿Recuerda usted la historia? Por si quiere recordarse y repasarla, se encuentra en Lucas 8, 22 al 25. Vamos a pasar aquí unos pocos de los detalles de la historia. Lo que me fascina es que Jesús pudiera dormir en medio de aquella furiosa tormenta. Sabemos que la tormenta era fuerte por la manera en que reaccionaron los discípulos. Recuerde, un grupo de ellos eran pescadores experimentados. Habían pasado muchas tormentas, pero les pareció que no podrían pasar esta. En el medio de esta tormenta y la conmoción en el bote, Jesús estaba profundamente dormido. ¿Cómo podría dormir? Porque sabía algo que los discípulos no sabían. Él sabía que todo estaba bajo control. No parecía que lo estuviera pasando con solo una palabra. No parecía que lo estuviera, pero con solo una palabra de Jesús, Él calmó la tormenta. Pedro aprendió algo de este incidente sobre tener una buena noche de descanso. Unos años más tarde, el rey Herodes lo arrestó y lo encarcelaron para esperar su ejecución. La noche antes de matar a Pedro, Dios envió un ángel que lo rescatara. Leemos sobre esto en Hechos 12. Fíjese muy bien en la escritura que el ángel tuvo que darle a Pedro unas palmadas en el costado para despertarlo. Pedro estaba durmiendo como un bebé. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor que dirigía su vida. Esto es paz, verdadera paz. Pida la paz de Dios. Si queremos paz, debemos pedírsela a Dios. De nuevo en Filipenses 4, Pablo nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Note el orden primero. Note el orden de este versículo. Primero es oración y luego paz. Aquí hay una relación de causa y efecto. La oración es la causa. La paz es el efecto. Si no está orando con seguridad, se está preocupando. Y la preocupación es una emoción tan inservible. La preocupación es todo lo opuesto de paz. No pueden convivir una con la otra. En inglés la palabra preocupación significa worry. Viene de la palabra en alemán Wergen, que significa ahogar. Eso es lo que hace la preocupación,
ahoga su vida. Jesús lo dijo al explicar la parábola del sembrador en Lucas 8. Observe sus palabras. Dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y nunca maduran. Cuando la presión aumente, no se asuste, ore. La oración es un tremendo liberador de estrés. Puede ser su válvula salvadora. Cuando la presión aumente en su sistema y sienta que está a punto de explotar, abra la válvula salvadora de la oración. Convierta sus preocupaciones en oraciones. Hace tiempo asistí a un seminario para controlar las tensiones y una de las cosas que aprendí es que todos necesitamos un oyente incondicional para descargarnos. Háblele a su mascota, fue una de las sugerencias del maestro. Al principio es válido. Necesitamos un oyente incondicional para liberarnos. Alguien que no se ponga nervioso a consecuencia de nuestra descarga. Alguien que no piense menos de nosotros por lo que estamos diciéndole. Pero hablar de corazón a corazón con un hámster no es el ideal de Dios. ¿Quién mejor que Dios para depositar nuestras quejas? Pedro usa esta imagen cuando dice, depositen en Dios toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Dice, deposítelo en el Señor. Dios no se va a poner nervioso por lo que usted le diga. Él ya sabe todo. Él ya sabe todo sobre usted. Y de todas formas, Dios le ama. El maestro del seminario tenía la idea correcta, pero no conocía a la persona apropiada para hablarle. La oración, después de todo, es hablar con Dios. Dígale lo que tiene en su mente, que Él está atribulando, y reconozca que Él domina el universo, su vida inclusive. Pídale que satisfaga sus necesidades. Él puede hacer esto mucho mejor que una manada de hámsters. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Juan 14:1. Usted no experimentará la confianza o la paz perdurable hasta que Jesucristo esté a cargo de su vida. La paz, recuerde, no es una vida sin problemas, es un sentido de calma en el medio de las tormentas de la vida. ¿Qué le está robando su paz hoy? ¿Es una culpa? Vuélvase a Dios para que le perdone. ¿Es una preocupación? ¿Es un cambio de trabajo? ¿Son sus finanzas? ¿Es alguna cirugía mayor? ¿Una persona difícil a su alrededor? Usted puede hablarle a Cristo acerca de todas estas cosas o cualquier otra que le esté molestando. Usted se sentirá mucho mejor al hacer eso. Y recuerde, Él puede hacer algo al respecto. ¿Cuál es su mayor temor? ¿La soledad? ¿Temor al fracaso? ¿Temor a la muerte? ¿O alguna enfermedad? ¿Temor a los cambios?
o a las responsabilidades. Ore esta conocida oración llamada la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia entre estas dos cosas. El maravilloso resultado de su oración traerá la paz. Hermanos, hermanas, verdaderamente que para mí esto es recordarnos. Quizás usted ya lo sabía, quizás usted lo sabe, quizás usted lo practica, pero muchas veces, aún conociendo y sabiendo quién es Dios en nuestra vida, seguimos preocupándonos, seguimos teniendo temores, seguimos cargando con cosas que a veces no necesitamos cargar. Les recomiendo, hermanos, les aconsejo, les exhorto a que piensen y mediten sobre estas cosas que estamos hablando. Y ustedes verán la diferencia en cuanto lo empiecen a practicar. Por hoy vamos a despedirnos deseando que ustedes tengan un maravilloso día, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos cubra y nos proteja y nos permita vivir como Él quiere que vivamos, en paz. Dios los bendiga, bendiciones, y nos estaremos viendo en la próxima. Bendito sea Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Suscríbanse al canal, pónganle like y activen la campana para estar atentos a los nuevos videos que suben. Bye. Dios les bendiga.